Hola. ¿Cómo te va? Mira, estoy acá viendo el resumen y veo un gasto en un restaurante como para 2 personas. ¿Y qué pasa? ¿Te estás viendo con alguien? ¿Vos me estás persiguiendo? ¿A mí me estás controlando? Yo fui con mi mamá, Marcos. Chau. No, para, no cortes, por favor. Desde que estoy solo siento que me falta el aire. Basta, Marcos, no. ¿Puedo pasar por casa a buscar el turbo? El mío, el chiquito, el gris, por favor. Vos no lo usás, Claudia. Está la perra muy acalorada, escúchala. Ok, no, ese fui yo. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Shell, 98 años comprometidos con el país, construyendo el futuro con energía. Buenas noches. Como todos sabemos, se cumplen 30 años de vida democrática. Realmente 30 años que con todas sus dificultades, con los escollos que puedan haberse producido, son volver a la Constitución Nacional. Y en este aniversario creo que es muy importante para los grandes que lo vivimos y para los chicos que quizás no tienen idea de lo que significó eso, mostrar este documental en donde vemos el juicio a los comandantes de la dictadura, que como nos decía muy bien el fiscal de Roma, el doctor Caporale, cuando fuimos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, con Estela Carlota, a Roma, como testigos en el juicio por los desaparecidos de origen italiano, justamente nos decía el fiscal de Roma, es un juicio único, porque Nuremberg fue un juicio que organizaron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Solamente algunos fiscales eran alemanes, luego Kosovo, luego La Haya. Bueno, son tribunales internacionales. En cambio, el juicio a los comandantes de la dictadura argentina fue hecho por jueces argentinos, fiscales argentinos y, por supuesto, testigos argentinos que volvieron a vivir, muchos de ellos, el horror que les había tocado en suerte. Por eso, esta noche no quiero olvidar el enorme trabajo de Silvia Di Florio, de Walter Gubar, de todo el equipo, que vieron 530 horas de grabación para llegar a este documental. Todo el equipo trabajó con una enorme emoción y con un gran entusiasmo porque nos dábamos cuenta que estábamos documentando la historia. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. ESMA, el día del juicio. Ese juicio que ni vos, ni yo, ni ningún argentino puede nunca olvidar. Ya comienza.
yo fui nacido en cautiverio, fui nacido en este campo del horror, de sangre, de tortura, de gritos. Mi vieja estaba de 6 meses cuando la desaparecieron. Me tuvo a mí, cuando me tuvo a mí fue un alivio, y después de hacerme la marca de la oreja fue otro alivio más. Porque ella pensaba que, bueno, ella no podía volver, pero sabía que su sangre iba a volver con su familia, iba a continuar su misma lucha, su misma pelea. Almirante Emilio Eduardo Macera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. Cada uno de los campos de detención clandestina de la dictadura tuvo sus rasgos específicos, pero la ESMA constituye un símbolo del horror argentino. Este edificio y sus personajes más siniestros ocupan aún hoy la primera plana de los diarios. España, Italia, Francia, Suecia y Alemania reclaman todavía su derecho a juzgar a los responsables de la ESMA. Allí, miles de hombres y mujeres, como los padres de Emiliano Gueravillo, fueron sometidos a tratos inhumanos y luego asesinados. Esas ventanitas que están atrás nuestro es presumiblemente donde vos naciste, Emiliano. Sí, en Capuchita, sí. Se llamaba Capuchita. Traían a las embarazadas de aeronáutica, de algunos ejércitos, las traían ahí de Mar del Plata. Yo alcanzo a ver las características del lugar. Veo que hay vigas de metal. Veo que hay camarotes. Yo me enteré que se llamaban camarotes, eran como compartimientos de madera donde dormían los detenidos. Emiliano, por ejemplo, los chicos de tu edad, ¿te hablan de lo que te ocurrió a vos, de lo que pasó durante la dictadura? Muy pocos. Hay muchos chicos, como te estaba diciendo, que no sabían nada, y parece que en la misma casa no se habla sobre el tema. Y son casi muy pocos, y lo que me preguntan en sí es cómo fui recuperado. De los campos no sé nada. Mucho en el colegio no enseñan. Se secuestraba gente sin saber realmente qué es lo que pasaba. Estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación. Los tipos están libres y a nadie le importa nada. No estoy muy informado. Es una cifra que son 30.000. Nuestros compatriotas no solo nos apoyaban,
Más aún, nos incitaban a vencer porque ese era el triunfo de todos. Sé que hubo muchos campos de detención. Conozco lo que pasó en la ESMA. Acá se conoce la ESMA y nada más. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Había un campo de concentración y que torturaban ahí. O por lo menos es lo que niegan. Y si lo niegan es porque había. No, el indulto fue una cosa personal para determinadas personas, no ha sido una amnistía. Las amnistías y los indultos dejaron en libertad a los militares, pero el secuestro de chicos es el único delito que puede devolverlos a prisión. La mayoría de los bebés nacidos en la ESMA no han sido recuperados. Se han transformado en los únicos desaparecidos que siguen con vida. Emiliano tuvo un destino diferente. Fue abandonado en la puerta de la casa cuna, convirtiéndose en el único bebé recuperado de la ESMA. Acá me dejaron. ¿Acá te dejaron? Sí, acá me dejaron. ¿Cómo fue exactamente? ¿O cómo te contaron, digamos? Bueno, a mí a los 4 meses me entregan en un Moisés, sí, con un papel diciendo nombre completo. El día que nací, que fue un parto normal también, y bueno, ahí me entregan a mis abuelos paternos. El primer chico recuperado en el ESMA nació 11 de agosto del 77. Ahí tenían a mi nuera y a mi hijo. Y ahí, hasta ahora, no aparecieron más, no supe más de ellos. ¿Te gustaría conocer a la persona que por el motivo que fuere te dejó acá? Sí, me gustaría saber por qué me dejaron a mí ser bueno. Sí, sería muy bueno conocerla, que me dé una explicación también. Señores, de pie, por favor. Por exigencia de las Fuerzas Armadas, el juicio a las juntas jamás fue difundido por televisión. Aunque la mayoría de los argentinos no pudo verlo, es en ese juicio donde mejor está contado lo que pasó en la ESMA. Vos sabés, Emiliano, que esto que estamos viendo es la versión original del juicio a los comandantes, con imagen y sonido, porque en su momento se emitió la imagen nada más. Este es un documento histórico, es el juicio más importante del siglo en la historia de nuestro país. Y bueno, fueron como 530 horas y que nosotros hemos compendiado para el tema de la ESMA lo que nos parece más importante. Ahora, cuando lo mirás a este señor, a Macera, ¿qué sentimiento tenés? Mucha bronca, ¿cierto? Bronca y odio, pero bueno, como se empezó el juicio, ¿por qué no se continúa el juicio? Yo, para mí, es decir, verlo a Macera, no verlo en la calle, verlo en la cárcel, que siga la justicia. No es con las leyes que largó Alfonsín, son las leyes de violencia de vida y punto final, y después el decreto de indulto de Menem. No es, yo pido, lo único que pido, la bronca que tengo y el odio es verlo porque lo veo en la calle, no lo veo en la cárcel. Con el peso de la ley. Con el peso de la ley, por supuesto. Se llama al estrado a Jorge Carlos Radice. Señor, el tribunal lo ha hecho comparecer para recibir declaración que va a ser recibida sin juramento de decir verdad. Tome asiento. Nombre y apellido. Jorge Carlos Radice. Edad. 33 años. Estado civil. Soltero.
¿Profesión u oficio? Militar retirado, comerciante en la actualidad. ¿Con qué grado retirado? Teniente de fragata. ¿Dónde desempeñó funciones entre el año 1976 y la fecha de su retiro? En el GT3.3, Escuela de Mecánica. Hombre de confianza de Macera e integrante de los grupos de tareas, Jorge Carlos Radiche era uno de los marinos que hacían patria en los altillos de la ESMA. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco, sí. De un ejemplo práctico y concreto. Sí, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba a la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo, yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. ¿Participó usted en numerosos enfrentamientos? Así es. ¿Recuerda algunos? No, no recuerdo con precisión. Silencio a la sala. ¿La Fiscalía si hace alguna pregunta? Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. Puede contestar. No recuerdo. Silencio a la sala. Se advierte a la sala que a la próxima alteración del orden será desalojada. Puede retirarse. Muchas gracias. Se llama al estrado el señor Jorge Félix Roberto Busico. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento. ¿Su nombre y apellido? Jorge Félix Roberto Busico. ¿Profesión? Oficial de Marina retirado. ¿Grado? Capitán de fragata. Capitán Busico, explique al tribunal dónde cumplía funciones en el año 1976. En el año 1976 yo prestaba servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Estuvo en la escuela durante la época en que se llevaban a cabo operativos antisubversivos? Sí, durante el año 1976 y ese primer mes de 1977. ¿Qué conocimiento tuvo al respecto? Acerca de modo de operar, cómo se encaraba la tarea, etcétera. Bueno, mi conocimiento fue como secuencial, porque nadie me dijo inicialmente cuál iba a ser la metodología empleada. Y a partir de ese momento es como que empecé a advertir que la metodología que se utilizaba se caracterizaba en principio por un accionar encubierto, con utilización de alias, nombres falsos, en horas nocturnas, con un ocultamiento total de lo que se hacía. En esa oportunidad le manifesté al capitán Chamorro que yo no estaba muy de acuerdo con esa metodología, además no veía ventajas en ella. ¿Qué función tenía el capitán Chamorro? Director de la Escuela Mecánica en ese momento. Fue muy rara la oportunidad en que yo estuviera de guardia y no hubiera salidas nocturnas, se daban prácticamente todas las noches. En varias oportunidades vi personalmente a las columnas desplazarse. Y en algunas oportunidades, cuando regresaban, vi la existencia de personal encapuchado dentro de los autos, que a todas luces era personal capturado. Eran conducidos a la casa de oficiales y yo nunca vi salir uno. ¿Nunca vio? Salir uno, vi entrarlos, pero no los vi salir. Los militares siempre negaron que hubiera listas de desaparecidos. Sin embargo, 2 sobrevivientes de la ESMA
Víctor Basterra y Carlos Muñoz estuvieron en contacto con esos registros que todavía no han sido hallados. Señor fiscal. Sí, señor presidente, para que diga si sabe que en la Escuela de Mecánica se hicieran tareas de microfilmado y en su caso, ¿qué era lo que se microfilmaba? Puede responder. Ahí había toda una maquinaria bastante sofisticada de microfilmación. Yo personalmente a quien lo vi manejarla fue al teniente Cavallo. ¿En dónde funcionaba? Estaba en el sector 4. Se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de caso. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito, y finalmente había una sentencia, había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Pero no solo existieron listas de los desaparecidos, también se les tomaron fotos. Fotos como estas, que Basterra logró sacar de la ESMA. Estas fotografías corresponden a una chica llamada Nora, Elsa Martínez y Enrique Ardetti. Cookie y Antiojito son de apellido Barros. Graciela Alberti y esto es Lepíscopo, Pablo Lepíscopo. El de abajo es Juan Carlos Chiaravalle. Pude ver la dimensión de la matanza que había ahí dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas. Almirante Emilio Eduardo Macera, si tiene usted algo que agregar en su descargo o ampliar su defensa, el tribunal le otorga la oportunidad para hacerlo. Sí, señor presidente. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Con postulados falsos se pretendió justificar la represión clandestina. Uno de esos postulados decía que todos los detenidos son subversivos. Mario César Villani, licenciado en Física, ex secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, deambuló por 5 centros clandestinos de detención. De Quilmes nos fue a buscar el primer cuerpo porque descubrió dónde estábamos. Y nos llevan a la ESMA porque no tenían dónde ponernos, porque el Olimpo había sido vaciado. Entonces es como si inicialmente la ESMA hubiera prestado el lugar para que el primer cuerpo pusiera ese resto de detenidos que venían de Quilmes. O sea que en realidad fuimos secuestrados por segunda vez, estando secuestrados. Y bajo las botas de los marinos cayeron entonces guerrilleros urbanos, sindicalistas, padres que se interesaban por la suerte de sus hijos, catequistas, inocentes de barba o pelo largo, gente cuyo único delito fue la lealtad a un amigo bajo sospecha. Yo le dije, mire señor, yo no quiero que usted me diga nada. Su hija era así, 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 así. Sí. Es su hija. Yo fui aprendiendo el nuevo oficio, el oficio de buscar a mi hija, que tuve que empezar a aprender a los 57 años. Todas las cosas me orientaban a la Escuela de Mecánica de la Armada. Era una chica muy joven, muy bonita,
que recuerdo especialmente porque me contó una vez que la vi en el baño que había sido detenida en un colectivo. Había 3 camionetas de las Fuerzas Armadas, de la Escuela de la Mecánica Armada, y a mí me ponen un fal acá atrás y dice a la comisaría 49. Seguí esa camioneta. Muy bien, cuando ingresaron a la comisaría, ¿le pidieron documentos? Nada. ¿Y lo anotaron en un libro? Nada. En una oficina, 3, 4 señores me hacen preguntas. Si yo qué idea política tenía, si sabía de dónde subía una chica. Le digo, ¿qué chica, señor? Me dice, la que nosotros bajamos primero del colectivo. Digo, sí, señores, yo la veo que sube en la estación Chacarita y baja en Concreto Bernardi y 3 de febrero. ¿Y usted cómo sabe? Digo, pues como buen colectivero, es una chica atractiva, la miré continuamente. Bueno, cuando yo salgo a las 6 de la mañana, me dicen, vení acá vos, vas a tener que llevar uno por uno hasta la casa. ¿Esto ocurrió con la totalidad de los pasajeros que habían ingresado a la seccional o algún con pasajero? La totalidad menos de una persona. ¿Quién era la persona que no llevó? ¿El nombre y apellido? Si la puede individualizar con nombre y apellido, ¿cómo no? Inés Ollero. ¿Qué pasó con ella? ¿Quedó ahí en la seccional? Sí, quedó en la seccional porque yo no la vi salir. Lo que vi, que le hacían preguntas y se sentían gritos. En una circunstancia así tan especial, logré a la entrevista, llegar a la entrevista con Chamorro. Me dice, véngase esta noche a la 1 de la mañana a mi despacho. Bueno, yo creí entender mal y le dije, usted me dice a la 1 de la mañana de esta noche. Me dice, sí, a la 1 de la mañana yo lo voy a estar esperando en mi despacho. Yo le dije, bueno, por las dudas avisen la guardia, porque a la 1 de la mañana no es muy agradable estar caminando hacia la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada. Efectivamente, fui a la 1 de la mañana a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero no me recibió en su despacho. Me recibió en lo que ya hoy se conoce como Casa de Oficiales o Casino de Oficiales. Le aclaro que yo de entrada le hablé con toda claridad del tema, que yo entendía que él tenía a mi hija, que él me iba a tener que perdonar. Él como funcionario público podía mentir, pero yo como padre que tiene en juego la vida de su hija en una situación tan penosa, le iba a decir la verdad con todas las letras. Y así fue que le dije que él tenía a mi hija o sabía a dónde estaba mi hija. Y cuando se disculpó por la hora, le dije que no se disculpara. Yo le agradecí a él que me haya dado la oportunidad de estar con él, y porque para mí el momento más lindo del día era cuando estaba con él. Y me dice, ¿por qué me lo dice? Y muy fácil, porque estando con usted me encuentro más cerca de su hija, de mi hija. Esa chica estuvo muy poco tiempo y fue trasladada, realmente no sé cómo. Se les había descompuesto la picana y me vinieron a pedir, y no era una orden, que la arreglara. Yo le dije que no quería hacer ese trabajo. Dijeron, bueno, está bien. Y a partir de ese momento empezaron a utilizar para esa misma función lo que se llama un varivolt, que es un transformador variable que se enchufa en la línea de 220 y permite obtener tensiones desde 0 volt hasta 240, 280 volt.
y utilizaron eso como tortura, como medio de tortura, pero ese es un medio muy dañino que deja serias marcas, quemaduras. Tuve un paro cardíaco y me atendió una persona que luego reconocí como un detenido que había ahí. Me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que, dada mi condición, podían seguir efectuando la tortura. Entonces, finalmente, después de, no sé, un X tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, dije, tráiganme la picana que yo se las voy a reparar. Lo que no les dije es que le coloqué un capacitor de menor valor que el que tenía originalmente, de mucho menor valor, de manera que yo sabía que la chispa iba a salir con mucho menos energía. ¿Su nombre y apellido? Andrea Marcela Krichmar. ¿Estuvo usted en la Escuela de Mecánica de la Armada después del año 1976 por algún tipo de circunstancia personal? Sí, fui invitada a un almuerzo porque era amiga de la hija del señor Chamorro. ¿Tuvo ocasión de ver de recorrer la escuela? Sí, en un auto me llevaron a recorrer la escuela. Durante esa recorrida por la escuela y su permanencia en ella, ¿pudo apreciar alguna circunstancia que le llamara la atención, particular o especial? Durante la recorrida no, pero en el momento en que estábamos en una sala donde había un billar, a través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras 2 hombres la apuntaban. ¿Preguntó al señor Chamorro o a la hija de o a alguien a qué obedecía eso que usted acababa de ver? En ese momento sí le pregunté a Berenice qué pasaba, ¿no? Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían. A mí me llevan en lo que después sé que es la SWAT, que es una especie de camioneta donde adentro hay como 2 camas y algunos aparatos, no sé muy bien qué eran. Esa camioneta se hizo dentro del taller. Es una camioneta común, lo único que tenía era 2 camastros, unas baterías y 2 criques hidráulicos que fijaban la caja al piso. Me habían llevado en un camión que le decían SWAT. En la ESMA se ensayaron distintas maneras de aniquilar a los opositores. Los grupos de tareas se complementaron con los vuelos de la muerte y la supuesta recuperación que consistía en convertir a los antiguos enemigos en colaboradores. El campo de concentración más activo de la dictadura llegó hasta a tener su propio diccionario. Había aparecido con todo esto toda una jerga, palabras que no existían antes de que se emprendiera esta acción. Chupar, tabicar, y apareció la expresión mandar para arriba. Se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval. Ellos no precisaban qué significaba el traslado. Ellos decían, te metemos un pentonaval y te vas para arriba. Te vas para arriba, te vas para arriba, te vas para arriba, te vas para arriba. ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? ¿Puede equipararse el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería del enemigo? Vuelvo a repetir algo que ya tuve oportunidad de decir. Me robaron todo, desde el calzón de mi señora hasta el magiclic de la cocina, relató el testigo Hugo Pascual Luciani. Esos no fueron episodios no queridos pero inevitables. Fueron actos criminales comunes que nada tienen que ver con la guerra. Me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente porque no soy culpable. En la ESMA nadie sabía por qué moría o por qué salvaba su vida. Algunos sobrevivieron al horror porque el almirante Emilio Eduardo Macera quería utilizarlos para su propio proyecto político. Durante mi permanencia en la Escuela de Mecánica,
pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban, sino que se trataba de un intento de construir un grupo de apoyo al plan político del almirante Masera con mano de obra esclava, podría calificar. ¿Usted sabe en qué consistía ese proyecto político? Sí, la intención del almirante Masera era, para decirlo en buen criollo, él quería ser otro Perón. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. ¿Tuvo ocasión usted de conversar con el almirante Masera? Tuve oportunidad de escucharlo hablar, sino de conversar, en esa ocasión que le relato, en que con motivo de su retiro vino a despedirse de la Escuela de Mecánica de la Armada, del personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, y en medio de una situación que podría calificar de delirante, el almirante Masera nos decía a los secuestrados: el hecho de que estemos en bandos diferentes es solamente una circunstancia pasajera. Yo espero poder encontrarlos café de por medio en una mesa en el futuro. Porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Escuchar eso y volver a Capucha y ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles, y que Masera nos hablase de socialdemocracia y de justicia, era una cuestión... El sector donde se llevaba a cabo la tortura era en un lugar llamado Huevera, que quedaba en el sótano, en el lugar que denominé 4. Huevera, se llamaba así porque era una habitación que estaba, para mejorar sus propiedades acústicas, estaba forrada con esas envases para huevos, que son de cartón, en todas las paredes, y ponían la radio a muy alto volumen. Digamos, era un indicio de que podían estar torturando en la Huevera. ¿Y describió todos los lugares en los que estuvo en la Escuela de Mecánica o le quedó alguno por describir? Hablé de Pecera, de Capucha, de Capuchita, de 4, que conocí durante una extraña situación que fue fin de año de 1979, en la cual nos agasajaron con una comida. Otra característica de la ESMA fue la intensa conexión entre víctimas y victimarios, tanto en términos de colaboración con los represores como en la formación de parejas. Jorge Carlos Radiche conoció en la ESMA a una oficial montonera con la que tuvo 2 hijos. Alfredo Astiz, responsable del secuestro y muerte de las monjas francesas Alice Domont y Léonie Duquet y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, también estaba enamorado de la prisionera Silvina Lavairo. Tengo una charla con otra detenida, la negra Bazán, a la cual le decían la sargento Coca o Coca, que era, después supe, la amante del contraalmirante Chamorro. Por la confianza con la cual los oficiales se movían con ella, era casi, o sea, incluso yo pensé al principio que era un oficial más del grupo de tareas. Después me enteré que era una detenida, o había sido una detenida, y me decían: ojo, no te metas con la mina del Delfín. El Delfín era Chamorro. Los ex prisioneros de la ESMA tienen la certidumbre de no haber sobrevivido, sino de haber resucitado, de no haberse salvado de la muerte, sino de haberla atravesado, como se atraviesa un territorio desértico, inacabable, de no ser sobrevivientes en suma, sino fantasmas de un pasado cada día más presente. ¿Fue usted privado de su libertad? Así es. ¿En qué fecha? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. El capitán Acosta
decía, esta es una guerra justa, Jesucito está de nuestro lado, ustedes tienen que colaborar, ese tipo de cosas. La guerra, señores jueces, es algo ya de por sí lo suficientemente horroroso como para admitir el calificativo de sucia por añadidura. Esto es un eufemismo para tratar de encubrir actividades propias de pandilleros antes que de soldados. El entonces capitán Chamorro me autorizó a que yo acompañara al mayordomo de oficiales al altillo. Bueno, ante mi sorpresa, ese altillo estaba repleto de muebles y enseres personales de corte netamente civil, que, bueno, yo interpreté que eran fruto también de la lucha contra la subversión. Otro proyecto que hubo en algún momento en la ESMA y que muestra el grado de locura que tenían los marinos fue que aproximadamente en abril nos dicen que había que hacer plata chilena, o sea que había que falsificar dinero chileno. Nos dijeron que hiciéramos un presupuesto, que eso era orden del COARA. El COARA es el Comando Armada Argentina, y que era una operación secreta que no lo tenía que saber nadie. Fundamental, o sea, por suerte la operación fundamentalmente, o sea, la dejaron de lado porque dicen que no podían conseguir el papel, pero creo fundamentalmente que nadie garantizaba de que de ese hecho nosotros quedáramos vivos. Los marinos intentaron conducir su propia política exterior desde el centro piloto de París. La diplomática Elena Hollenberg y el empresario Marcelo Dupont fueron asesinados porque sabían demasiado sobre las actividades de Masera en el exterior. Y yo le pregunto si es verdad lo que había visto en el diario Le Monde, lo que había sido publicado sobre una reunión de Masera con los montoneros y con Filmerich. Y ella me dijo, no solo es verdad, sino que se les entregó una suma, 1.200.000, 1.300.000, no recuerdo bien, una suma superior al $1.000.000. Y me dijo que lo podía probar. Cuando me dijo así, evidentemente estaba bastante exaltado Elena. Yo le dije, por favor, Elena, no hables más, vos venís de afuera. En este país están sucediendo cosas muy raras, hay gente que desaparece. Acá estamos viviendo un clima que me parece que no te das cuenta, por mucho menos, o sea, mucha gente desaparecida, no se sabe, no se da explicaciones, no salen los diarios, pero es muy grave lo que está pasando. Los vuelos de la muerte denunciados hace 3 años por el capitán Adolfo Silingo ya habían sido revelados en el juicio a las juntas. Se estima que este fue el destino de la diplomática Elena Hollenberg y de las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet. El entonces exteniente Radici, cuando se menciona el caso Hollenberg, dice, pobre Lenita, le pasó lo mismo que a las monjitas voladoras. ¿Por qué esas acciones tuvieron la aprobación tácita o explícita de tanta gente? ¿Hasta qué punto los argentinos hicieron suya la ideología del autoritarismo y del terrorismo de Estado? Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Lo cierto es que la indiferencia o la colaboración fueron posibles porque diversos sectores de la sociedad civil compartían ciertas ideas, ciertos sentimientos y ciertos procederes de los militares. La combinación de clandestinidad y de mentira produjo efectos que aún hoy trastornan la sociedad argentina. Miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Yo me siento cómplice de todo eso. ¿Por qué entiende usted sentirse cómplice de todo eso? Yo creo que de alguna manera yo colaboré, tal vez desde la pasividad, por ejemplo, con mi silencio. Yo sé que no tuve el valor necesario para hacer denuncias. El 100% de la escuela, me atrevo a decir, conocía lo que pasaba dentro de la escuela, que había detenidos. Mi futuro es una celda. Lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio. Y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. El juicio fue un acontecimiento histórico que marcó para siempre la vida de la sociedad argentina. El 8 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia, que fue transmitida en directo, sí, pero solo por radio. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos,
que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Es por todo ello que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando. Hola. ¿Cómo te va? Mira, estoy acá viendo el resumen y veo un gasto en un restaurante como para 2 personas. ¿Y qué pasa? ¿Te estás viendo con alguien? ¿Vos me estás persiguiendo? ¿A mí me estás controlando? Yo fui con mi mamá, Marcos. Chau. No, para, no cortes, por favor. Desde que estoy solo siento que me falta el aire. Basta, Marcos, no. ¿Puedo pasar por casa a buscar el turbo? El mío, el chiquito, el gris, por favor. Vos no lo usás, Claudia. Está la perra muy acalorada, escúchala. Ok, no, ese fui yo. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Shell, 98 años comprometidos con el país, construyendo el futuro con energía.